Aquí vamos recorriendo las calles tranquilas de Balaton Fiure y estamos llegando a la zona del puerto y va saliendo el ferry, señores. Miren esto. ¿Y por qué se le conoce Promenade Tagore? Es por el filósofo y poeta indio. Y bueno, encontramos la famosa fuente llamada Kossuth Laios Forage. Saludos amigos, sean bienvenidos a Balaton Fiure. Este es un lugar de los más encantadores que tiene Hungría y es también un lugar que abarca un gran misterio, y es que se dice que tiene aguas misteriosas, curativas, que pueden ayudarte a sanar tu corazón, enfermedades del corazón. Así que todo esto vamos a descubrirlo mientras recorremos las calles de este hermoso pueblo lleno de historia, antigüedad, y por supuesto también llegamos a las orillas del lago Balaton, este balneario tan popular, tan conocido aquí en Hungría. Así que esta aventura va a estar súper interesante. Nos comenzamos con este video ya. Aquí vamos recorriendo las calles tranquilas de Balaton Fiure, es el nombre de este pueblo. Por allá atrás se puede ver, se asoma uno de los hoteles. Por supuesto vamos camino a las orillas del gran lago Balaton, que es la playa de los húngaros, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar partes de las avenidas de este pueblo. Y bueno, de este pueblo se tienen registros históricos desde el siglo XI, señores. Es decir que esto no es un pueblo reciente, no es un pueblo nuevo, sino que es un pueblo histórico realmente. Desde el siglo XI se tienen registros históricos de que ya aquí había gente, de que la gente venía aquí por estos lugares quizás a bañarse en las aguas del lago Balaton, y realmente hace cientos de años que ya vive gente por acá o se menciona en registros históricos. Acá vamos bajando esta empinada lomita que me recuerda a mi ciudad natal allá en Cuba, Nuevitas, Camagüey. Me recuerda porque es así, es parecido con estas montañitas, estas lomas. Solo eso me recuerda, más nada. Acá podemos ver casas. Yo supongo que la mayoría de estas casas tengan un sentido turístico, ¿entiendes? Un sentido de renta, que ahora en el verano sobre todo, aquí se debe hacer muchísimo, pero muchísimo dinero. Y esta zona de Balaton Fiure se vino a ser ya más popular por allá por el siglo XVIII, donde grandes personalidades, tanto de Hungría como de la Europa medieval, venían aquí a esta zona a disfrutar de las aguas del lago Balaton y también a encontrar estas aguas misteriosas que tenían propiedades curativas. Acá mismo pueden ver en este cartel Zimmer Apartment, es decir, apartamentos para alquilar, para rentar. No sé cuánto puede costar esto, por ejemplo, rentar este apartamento aquí en verano, pero no debe bajar de los 50 euros la noche. No debe bajar, convencido estoy, de los 50 euros la noche, y cuidado, que puede costar hasta más, 80, 100 euros. Aquí ya vamos llegando a la costa como tal, a las orillas del lago, ¿no? Y esto es como una avenida central aquí del Balaton Fiure. Por acá hay restaurantes, por supuesto, aquí hay muchos restaurantes y muchas cosas las cuales se puede disfrutar. Y bueno, aquí no hay semáforo, es para a discreción es una avenida bastante grande. Miren por acá. Miren esta casita Grillettelec, como un restaurante o una cervecería, algo así. Qué bonita todas estas casas. Aquí hay una avenida para bicicletas que viene, recorre toda
estos pueblos en bicicleta igual. Y mientras caminamos hacia el famoso Paseo Tagore o Promenade Tagore, como se le conoce, es interesante saber que Balaton Fury, este pueblo, es conocida como la capital del lago Balaton y es el destino posiblemente turístico más popular, más conocido de toda Hungría. Y bueno, y aquí mientras uno va camino al Paseo Tagore, aquí encontramos por supuesto ventas de ropa, de souvenir, de barquillas por acá. Después vamos a probar una de esas barquillas. Y acá ropa de marca, ropa de playa, salvavidas, restaurantes por acá, se lo puedes ver ahí, restaurantes. Es decir que mientras uno camina hacia el puerto de Balaton Fury, hacia el Promenade Tagore, encuentras todos estos puestos de venta acá. Es bueno saber también que esta ciudad fue reconocida como la primera ciudad balneario de toda Hungría. De allí viene su popularidad, su fama, y como grandes personalidades y mucha gente ya desde el siglo XVIII venían para acá para disfrutar, para pasar el rato. Y es que es reconocida así antes que Siofo. Ya en este canal estuvimos en Siofo. Por ahí les va a salir el video para que vean esa zona, pero esta de Balaton Fury, antes que Siofo, fue reconocida como la primera ciudad balneario de toda Hungría. Por aquí más puestos de venta. Me llama la atención cómo venden ropa aquí. Acá mochilas, carteras, por supuesto trajes de baño para mujeres, sandalias. Por acá hay una heladería también bastante famosa. Por acá hay una entrada que te lleva a puestos de comida, de restaurantes del lago. Por acá usted puede llevarse su souvenir, su taza de souvenir con diferentes nombres húngaros, al parecer. Sus gafas o espejuelos, como también se le conoce, sombreros, trajes y sombreritos para niñas, pelotas, otras cositas también para niños acá, buen jugo, limonada, tiendas hasta de lujo con joyas de lujo por acá. Y wow, juegos de ajedrez de marfil o ámbar. No quiero imaginarme cuánto debe costar eso. Y estamos llegando a la zona del puerto. Ahora se los voy a enseñar. Esto está precioso, precioso. Aquí está la zona del puerto de Balaton Fury. Acá tenemos esta estatua. Vamos a ver de quién es. István Bujor. El 5 de mayo del 2013. Está todo en húngaro, así que no sé bien quién fue o qué es lo que dice. Así que los suscriptores, díganme quién fue István Bujor. Está. Vamos a caminar un poco por la zona del puerto. Acá miren qué bonito está esto, señores. Por acá hay una gente, creo que está pescando, ¿ven ahí? Es también una cultura, algo típico de la gente venir a pescar acá, pasar el tiempo y pescar. Y mira cómo están los veleros allí. Y esta zona, Balaton Fury, es también conocida por ser la capital náutica del lago Balaton. Así que aquí es donde vamos a ver mayor concentración de barcos, de veleros, de toda actividad náutica, porque es donde más existe, es donde está más concentración náutica de todo el lago Balaton, que si no lo saben, el lago Balaton es el más grande de agua dulce en toda Europa Central y creo que el segundo más grande de toda Europa en general, de concentración de agua dulce como tal. Algunos de los barquitos que nos podemos encontrar acá. Miren ese qué bonito está. Sencillo, pero bonito. Algunas de las vistas ya
que nos da el puerto de Balaton Fury. Y todo ese paseo que ven es el paseo Tagore, que ahora lo vamos a hacer y vamos a contar un poco de su historia. Pero antes vamos a disfrutar de este puerto. ¡Wow! Y por allá estoy viendo, miren eso, déjame acercárselo. Por allá estoy viendo, miren ese barco, señores. Tremendo. Esta es la zona acá del puerto del Balaton Fury. Miren ustedes. Qué bonito está esto. Esto en verano es espectacular. Por acá hay una pantalla. Y por acá, mira, hay una pantalla que te dice los horarios de salida. Porque de aquí salen ferries que te dan vuelta por el lago Balaton. Es decir, que esa pantalla te dice los horarios de salida. Este es el ferry, creo. ¡Wow! Sí, ese mismo es. Acá la bandera de Hungría. Acá no sé esto para qué lo que es. Creo que aquí se sacan los tickets. Aquí usted puede sacar los tickets del ferry. Sí, mírenlo allí, es ese que está parqueado. ¡Oh! ¡Qué chévere! Usted aquí mismo compra los tickets del ferry. Y este le da un paseo por todo el lago. Wow, bien chévere, bien chévere. Y bueno, algo que les quiero mostrar es que eso que ven acá, déjame hacerle zoom para enseñárselo bien. Eso que están viendo allá, ven una edificación, eso es una iglesia, señores. Esta es la península de Tihany, es una península que sale del mismo lago. Y ahí hay un pueblecito de hadas, que después tenemos que ir al canal, que nos queda muy lejos de acá para ir ahora mismo, pero todo esto que sale acá es la conocida península de Tihany, y allá justo en la punta hay una iglesia. Y bueno, el puerto de acá de Balaton Fury fue, por supuesto, el primer puerto de toda Hungría, creado en toda Hungría, y en 1846 de acá, de este puerto, salió el primer barco a vapor de toda Hungría, es conocido como el Push Lady. Y de esta manera dio inicio a la navegación marítima por acá, por el lago Balaton. Este es aquí, mira como tiene estos asienticos, esta zona aquí. Si usted quiere aquí se sienta y espera a que salga uno de los ferries. Este es uno de los ferries que está aquí parqueado, miren esto. Qué clase de barco, señores. Tremendo barco. ¿Cómo habrán traído ese barco hasta acá? Porque Hungría no tiene mar. ¿Cómo lo habrán hecho? Preguntas para el próximo video. Si alguien sabe en los comentarios, que lo deje por escrito cómo hacen para traer estos barcos para acá si Hungría no tiene mar, no tiene salida al mar. Y va saliendo el ferry, señores. Miren esto. Tremendo barco. Y este no tiene mucha gente. Cada media hora sale, imagínense. Va sabroso allí. Recorriendo las aguas no muy profundas del lago Balaton. Ahí arrancó, iba rápido. Y sean bienvenidos ahora al Promenade Tagore o Paseo Tagore, como se le conoce en español. ¿Y por qué se le conoce Promenade Tagore? Es por el filósofo y poeta indio Rabindranath Tagore, que en 1926 vino hasta aquí, hasta el Balaton Fury, buscando estas aguas curativas, estas aguas termales
del Balaton Fiure, que no son las del lago Balaton, sino que son otras aguas termales que hay acá en la ciudad, y ahorita les voy a enseñar algo de esto. Y él vino acá buscando recuperarse de su salud, porque tenía grandes problemas de salud, y al parecer se recuperó porque al terminar su estadía plantó un árbol en este paseo, y de ahí la tradición se fue extendiendo y las personas fueron siguiendo plantando árboles y árboles, y hasta el día de hoy que esto está lleno completamente de árboles. Como lo ven ustedes, Tagore plantó el primer árbol y de ahí han plantado varios, y esto es un icono aquí en Balaton Fiure. Creo que es de las cosas más bonitas que usted va a encontrar acá, el Promenade Tagore. Y creo que hay algo interesante, y es que muchos de los árboles dice que tienen placas conmemorando así algo internacional, algo así. Las estoy buscando, pero por ejemplo este mismo no tiene. Vamos a ver cuál de estos árboles es el que tiene placa. Por acá hay como un monumento que dice, está en húngaro también, algo de 1954 a 1999 con una mano alzada, pero está en húngaro, no logro saber bien por qué está hecho, qué es lo que representa como tal. Aquí está el camino normal de losa, y este es como una piedrecita, y acá hay asienticos que te llevan a esta vista espectacular del puerto y del bello lago Balaton. Y por todo el paseo, por supuesto, está todo lleno de puestos de souvenir, de puestos de ropa, de puestos de bebida, de puestos de comida, de todas estas cosas, por supuesto, como no podía faltar. Miren, la gente sale a pasear sus perros, toda su familia. Y bueno, este es un sitio espectacular realmente. En medio del calor del verano, que aquí en Hungría hace bastante calor, venir acá, tener esta vista y poderse bañar en este lago. El lago Balaton no es muy profundo, no tiene mucha profundidad, y sus aguas son lo más caliente que vas a encontrar acá en Hungría. Para un cubano sigue siendo el agua muy fría, pero es lo más caliente que te vas a encontrar acá en Hungría, sobre todo, y en esta zona del Balaton también. Esta es la zona más caliente. Por aquí la gente viene y se sienta en estos bancos, come, relaja. Aún si usted no quiere bañarse, viene, se sienta acá, come algo sabroso, pasa un tiempo relajado. Es súper seguro, súper tranquilo. Y bueno, vamos en busca de las misteriosas aguas que sanan el corazón. Vamos en busca de la fuente de aguas milagrosas. Vamos a ver si la encontramos. Este es uno de los parques de acá de la ciudad de Balaton Fiure. Miren qué belleza está esto. Muy bonito. Aquí en el centro del parque hay este monumento a Hasa Bolse. Hasa es como casa, Bolse no sé realmente. Debe ser como la casa de la sabiduría o una biblioteca, algo relacionado con eso. Pero miren qué interesante, qué bonito está esto aquí. Muy bonito el parque. Y acá encontré un árbol que tiene placas. La placa está abajo. Naji Imre, que es un mártir
bien conocido acá. Esto se le hizo el 21 de octubre del 2006. Se sembró este árbol en honor a él. Y acá encontramos la fuente. No, esta no es la fuente. Esta es una normal de agua. Usted puede llegar aquí y tomar agua, pero esta no es la mágica. Esta no es la de aguas curativas. Y bueno, encontramos la famosa fuente llamada Kossuth Laios Forage. Desde 1802 dice allí que está operativa. Es como un pozo, ¿no? de estas aguas curativas. Vamos a acercarnos para verlo mucho más de cerca y ver si podemos tomar. Vamos a ver. Aquí estamos. Fíjense cómo está hecho todo un monumento. Y por aquí uno baja, parece. Siento el agua ahí saliendo. Aquí está la fuente. Pero aquí dice no beber del agua. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo me van a privar de este derecho? Y aquí hay algunas placas que no se notan muy bien, pero lo que dice, pero me parece gente que hay ahí enterrada, ¿será? O gente que han bebido del agua. Aquí está la famosa fuente de aguas curativas. ¡Wow! Y bueno, encontramos la fuente de aguas curativas, pero hay un cartel que no nos dejan beber del agua. ¿Cómo va a ser esto posible? Si esta agua puede curar, no nos dejan beber del agua. ¡Qué cosa! Pero bueno, ahí está. Y ven cómo brota el agua de fuentes estas curativas. ¿Y cuál es el misterio con esto? Bueno, se cree que esta agua que sale un poco carbonatada, así, es alta en dióxido de carbono, y se cree que la gente que la toma, esto le trae beneficios para su salud. Por lo tanto, todas estas personas que vienen y la han tomado con padecimientos en su circulación, con padecimientos en el corazón, han encontrado realmente mejoría, y muchos afirman, así como el filósofo indio, y no solo él, sino que también Ferenc Deák, una personalidad grande de aquí de Hungría, que vino a probar también de esta fuente. Muchos han afirmado que su salud mejoró después de beber de las milagrosas aguas de la fuente de Kossuth Laios Forage. Algo interesante es que estando yo aquí tomando algunas fotos de cómo está la fuente y esto que está bien bonito acá, llegan dos señoras y se fijan también en la fuente y parece que ven el cartel que no se puede tomar agua, y ellas estaban como sorprendidas, estaban como wow, como que lástima, como que habrá pasado. Entonces, ¿qué habrá pasado acá? Porque ellas no dejan beber de esa agua. Y yo cuando busqué por internet decía que se podía beber del agua. ¿Se habrá contaminado esta agua? ¿Qué habrá pasado con estas aguas? Si sabes lo que pasó con las aguas curativas de la fuente de Kossuth Laios Forage acá en Balaton Fiure, déjalo abajo en los comentarios y así todos nos enteramos, ¿ok? Y esto que ven a mis espaldas es un instituto muy reconocido aquí en Hungría, es un hospital de cardiología, es decir, que atiende precisamente padecimientos del corazón. Y tengo entendido que, si no estoy equivocado, dentro de este hospital hay un balneario de aguas termales que contienen la misma agua que sale de la fuente esta que acabamos de ver. Esas mismas aguas altas en dióxido de carbono están ahí adentro en un balneario y la gente se baña allí, y esto le ayuda a mejorar sus padecimientos del corazón, sus padecimientos de la circulación, de este tipo de cosas. Es decir, que aquí mismo hicieron este hospital, y esto sin duda alguna es un centro de rehabilitación para personas con padecimientos del corazón. Y bueno, toda esta zona aquí alrededor de la fuente de aguas curativas está bella. Este es un parque y todo está rodeado de edificios, de establecimientos. Deben estar relacionados a este hospital de cardiología que está acá. Acá la fuente significativa del pueblo. Por ahí hay otro
centro más. Está tremendo esto. Me maravilla el nivel de limpieza que tiene este pueblo de Balaton Fiure. Me maravilla. Todo está limpio. Tienen sus cestos de basura allí para usted echar ahí la basura. Mire, creo que estos que se ven al fondo acá, creo que son los baños termales de los cuales les estaba hablando. Gioji Fjordo. Fjordo es baños termales. Aquí mismo están vinculados al centro de cardiología de acá de Balaton Fiure. Seguimos por el Paseo Tagore a llegar a la zona de baño como tal del lago Balaton y decirle cómo es la cosa si usted quiere entrar al lago Balaton y bañarse como tal. Y bueno, mientras llegamos a la zona de baño del lago Balaton, sí quiero decirles que casi toda la orilla, por lo menos acá en Balaton Fiure, de acceder a como tal a bañarse en el lago Balaton, todo está hecho privado. No hay una zona, creo que no hay una zona libre de costo como tal. Todas las zonas están cercadas y usted tiene que pagar una entrada para poder entrar al lago. Es decir, que por lo menos aquí en esta zona de Balaton Fiure no va a encontrar una zona libre de costo para usted acceder al lago y poder bañarse gratis como tal, sino que va a tener que pagar para entrar como a una zona donde están todas las condiciones. Hay baños, hay cambiadores, hay cosas para alquilar, están llenos de comida, está realmente muy bueno, pero sí tiene que pagar. Y ahora les voy a enseñar una de estas zonas y cuánto hay que pagar para entrar y bañarse en el lago. Mientras tanto podemos observar todo lo otro que podemos encontrar acá en el lago, restaurantes. Acá podemos encontrar algunos de los precios de los platos. El giro está a 3.500, 3.800, 3.490, 2.990, 2.900, es decir, que los precios oscilan allí entre 2.500 a 4.000 forintos o inclusive más. Está caro, no está barato, pero yo pensé este año encontrar los precios por acá por Balaton incluso más elevados, incluso más caros, a la verdad. Pensé encontrarlos mucho más caros. Todavía no están baratos, están un poco caros, pero no tan caros como yo esperaba encontrarlo. Toda esta zona por acá es de restaurantes, un poco más top, pizzería, cervecería. Por ejemplo, acá pueden encontrar, venden camarones, los platos de Paradison 3.790, es decir, como lo que ven en la foto. Gambas a 4.990, casi 5.000 forintos. Que bueno, esto es, convirtiendo esto a dólares o a euros, son 5.000 forintos, son aproximadamente 13, 14 euros el plato. Para otros destinos de Europa está barato, me atrevería a decir que está hasta barato. Pero bueno, para aquí, para Hungría, no está barato como tal, sí está un poquito elevado, pero como ya les digo, espero encontrarlo mucho más elevado. Ya casi llegamos a la zona de baño. Y bueno, justamente acá terminando el paseo, encontramos acá esta fuentecita de lo más bonita y acá está una de las entradas, creo que es la entrada, le dice Esterhazy Strand. Está una de las entradas de baño al lago Balaton. Aquí también encuentra usted souvenir, dice que hay rebajas en algunas de las cosas. Y acá dice la temperatura que hay. Aquí hay cajeros automáticos estos amarillos que nunca cambian ahí. Esto es una estafa, que cobra comisiones demasiado altas. Y por acá te dice algunos de los precios. Ticket de admisión por día, 2.500
forintos. Es decir, ese ticket de 2.500 forintos es cuando usted entra una sola vez y no puede salir. Ahora, si usted quiere un ticket en el que puede entrar y salir, ese cuesta 2.900 forintos, que son 8 euros aproximadamente. No está barato realmente, pero ahí está, y aquí está la entrada, se puede ver allá. Muy bonito, usted simplemente ahí en el césped ubica sus cosas o alquila una tumbona, cosas así, y ahí se ubica y tiene acceso a la zona de baño del lago. Y bueno, familia, yo realmente hoy no voy a entrar, ya yo he estado aquí y les puedo decir que ahí dice que el agua del lago está en 24 grados, pero bueno, si usted es de aquí de Europa, si usted es húngaro, usted va a encontrar el agua del lago bien sabrosa. Si usted viene de Latinoamérica, y como es el caso mío viniendo de Cuba, para mí el agua sigue estando fría, demasiado fría, pero es una buena opción y la zona ahí está muy bonita, está muy buena, ofrece de todo, comida, baño, cambiadores, tumbonas para usted ponerse allí, es decir que todo está muy bien optimizado y como les dije, cuesta la entrada, una sola entrada, la cual usted entra y no puede salir de la zona, 2.500 forintos, que son 6 euros aproximadamente. Y si usted quiere comprar un pase que le sirva para entrar y salir de esa zona, para recorrer la ciudad y mantener el ticket durante todo un día, ese le cuesta un poquito más, 2.900 forintos, que son 8 euros aproximadamente. Así que ya usted sabe, estas son las opciones de baño acá en Balatonführer. Y si usted sabe de algún lado aquí en Balatonführer que sea gratis, que no haya que pagar para bañarse en el lago y que se pueda bañar uno allí, compártelo ahí abajo en los comentarios, porque que yo sepa, yo no he encontrado por lo menos ninguno. Y por supuesto, acá pegadito a la zona de baño, no puede faltar una zona de casas de renta allí o de hoteles. Y creo que todas estas casas de esta avenida acá, todas, no es, aquella dice que es hotel también, el Hotel Tagora, ese que le estaba enseñando. Creo que todas esas casitas deben ser también de renta, por lo menos ahora todo el verano, deben rentarse todas. Acá les voy a dejar un clip ahora de la otra vez que yo vine, que sí entré a la zona de baño y probé el agua, andaba con un amigo y les voy a dejar este clip para que vean la reacción de este cubano con el agua del lago Balaton. Vamos a probar el agua del lago Balaton, la playa de los húngaros. Balatonführer. Balatonführer. Que vamos a ver cómo está el agua. Que estoy con mi amigo César de Ecuador. Hola. Y que no hay playa, así que esto es lo que toca. Así que vamos a ver cuán frío, cuán caliente está, que esperamos que nos sorprenda el agua. Vamos a ver. Por acá ellos tienen estas escaleritas que uno baja, que son bien resbalosas. Mira la avioneta otra vez, mira esto, la avioneta con publicidad de un banco acá. Una locura. Y vamos a ver cómo está el agua. Está caliente. Hay otro escalón ahí. Uy, señores, esto no calentó nada, chicos. Verano aquí es por gusto. Señores, por gusto todo el calor que hace del verano, que el agua está congelada. Y César sí se metió. César sí se metió, es el valiente. Pura valentía es esto. Aquí no nos atrevemos porque, aparte que traigo el teléfono también, pero no nos da la valentía para meternos. Que pueden ver pleno verano cómo está, no está tan lleno de personas. Pero vean toda esta orilla acá. Muy bonito el lugar. Y bueno, pasando esa zona de baño, por acá hay una zona ya como que da para la esquina, que aquí hay un parque también. Ahí está este edificio acá que no sé realmente qué es lo que es. Por allá hay
columpio. Aquí hay un monumento, me gusta que hay estatuas, monumentos por todo el lago, muy bonito. Esto reafirma la historia que tiene este lugar, que no es solamente un lugar de baño, sino es un lugar histórico también. Aquí está como la explicación de esto. Lástima que todo está en húngaro, bueno, como debe ser en su país, pero que todavía no entendemos el húngaro. Y bueno, esto acá sale como a un muellecito que hay acá, que parece que se puede coger por acá, así que vamos a explorarlo, vamos a verlo. Aquí estamos en modo explorador. Usted está conociendo la zona más turística de toda Hungría en el verano, la zona del balneario más popular, más turístico, junto conmigo a través de este video. Y sí, aquí estamos, por acá podemos coger. Y esta es una zona aquí que está el lago, pero está todo lleno de vegetación. Y bueno, acá está la zona del lago, no hay nada que te proteja, así que si te caes ahí, valió burger, como dicen los mexicanos, pero es bajito realmente el agua. Aquí hay varias gente, aquí, wow, esto no he visto aquí, espectaculares realmente. Miren esto. Todos los años se celebra un baile que se conoce como el Anna Vals, que es un baile tradicional húngaro, y en el mes de julio, precisamente todos los años se celebra una versión de este baile, el cual destaca porque las muchachas se visten de manera tradicional, los hombres también hacen desfiles de caballo y cosas tradicionales. Yo grabé algunas imágenes porque precisamente la vez anterior que yo estuve acá coincidió con ese día exacto, el día de la celebración de Anna Vals, y por aquí les voy a estar poniendo algunas de las imágenes que pude grabar, y realmente es algo bien bonito y que se celebra acá, muy tradicional. Se visten con las ropas estas tradicionales, las muchachas se visten de blanco y algo bien curioso. ¡Qué bonito! Acá en Balaton Führer. Son caballísimos. Wow. Qué bellos los caballos. Wow. Qué lindos esos caballos. Mira, como la gente de alta clase. Tienen más. Me encanta todo. Huele a campo. Eso blanco, qué bonito. Qué bonita la ropa que usaban. Un poco calurosa, pero Sí. Y bueno amigos, así terminamos este video de recorrido por el pueblo de Balaton y por sus misteriosas aguas curativas. ¿Qué ustedes creen? ¿Realmente son aguas que curan la enfermedad del corazón o ayudan al restablecimiento de muchas enfermedades cardiovasculares? Así que déjenlo ahí abajo en los comentarios. Espero que este video les haya gustado en este precioso atardecer con estas preciosas vistas del lago Balaton a mis espaldas. Estamos dando por terminado este video. Ya han descubierto
el balneario más popular que tiene Hungría, la zona más turística de Hungría, la zona del lago Balaton, así que ya saben sus precios, todas las cosas. Creo que hemos estado bastante completos en este video y si se me queda algo, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Así que espero que esta aventura les haya gustado. Si es así, regálame un like. Ahora está la nueva opción de hypear, en la cual me ayuda un poquito más y puedes darles puntos al video para que YouTube lo promueva un poco más. Si no te has suscrito, suscríbete. Estamos compartiendo aventuras de nuestra vida como extranjero acá en Hungría, así que esto va a estar interesante, no te lo puedes perder y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere, chao.